¿Cómo están? Buen día. A ver, prendan sus cámaras. Buenos días. Buenos días. Prendan cámaras, por favor. ¿Ya decidieron cuándo vamos a reponer la clase faltante? No. ¿Doctores? No, aún no tenemos decidido, doctora. Ok, pues, va. Prendan cámaras, doctores. No los veo. Nadie ha prendido su cámara. Ayer es tarde para que me digan que se acaban de levantar y no quieren que los vean así sus compañeros. Ay, deja si la prendo. ¿No? Ah, gracias, Aide. Gracias, Laura. Buenos días. Gracias, Daniela. Estás del lado, Daniela. Así ya. Gracias, Guadalupe. ¿Cómo estás? ¿Quién más? ¿Y mis XY? ¿Nadie va a prender la cámara? Mauricio, Felipe, Diego, Ángel. Hola doctora, es que justo vengo en el metro, entonces... Ah, ok. No, si vienes en el metro no te preocupes, no pasa nada. Hola Felipe, Gracias. buenos días. Ponte una lucecita, Felipe, te veo todo oscuro. Ah, ya. Ahora sí, ya te veo. Ok, doctores, 2, 4, 5, bueno, ya con estos comenzamos, ¿ok? Ya están viendo mi pantalla, doctores, que dice RNA de interferencia, mecanismos, todo eso, perfecto. Ok, doctores, pues hoy comenzamos con un nuevo tema. Vamos, no es del todo diferente, de hecho creo que hay varias cosas similares a lo que hemos estado viendo ahorita. La única diferencia, doctores, aquí es que en lugar de trabajar o de hacer eh, eh, modificaciones al DNA, podemos hacer modificaciones al RNA y eso nos va a dar otro tipo de características a la hora de hacer un tratamiento. Doctores, ¿cuál es la función del RNA principalmente que ustedes conozcan? La principal función. Bueno, hay varias, ¿no? Tenemos el RNA mensajero, el de transferencia, el ribosomal. El mensajero, les doy la pista. ¿Cuál es la función del RNA mensajero? Salud, Aiden. Salud. Que vean que sí los estoy viendo, ¿eh? Pues Doctores. la Bien, transportación Ángel. de información genética, ¿no? El transporte de información genética, ¿de dónde a dónde, Ángel? Sí, es correcto, pero... Del núcleo de la célula hacia el citoplasma. Ok, entonces se forma en el momento de la transcripción, se copia el DNA para formar una molécula de RNA mensajero, específicamente de lo que estamos hablando, y luego esta viaja al citoplasma, como dice Guadalupe, ¿sí? Y ahí este RNA mensajero es leído ¿por quién? ¿Por quién? Ahí de ella contestó, más que no prendió su micrófono. ¿Por los ribosomas? Por los ribosomas, gracias, Aide. Traga, no pasa nada. Exactamente, los ribosomas para formar ¿qué? Cadenas polipeptídicas, que son las que a final de cuentas se ensamblan para formar una proteína madura. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Ese es parte del dogma central de la biología. Entonces, doctores, realmente si nosotros hacemos cambios a nivel de RNA, podemos disminuir
o activar bueno, sobre todo disminuir, ese sería el principal objetivo de este tipo de terapia, la expresión de una proteína sin eliminar completamente la expresión de ella. Me explico. Si nosotros modificamos con CRISPR, con dedos de zinc, con tales, lo que hemos visto, un gen, y atacamos, por ejemplo, el promotor de un gen, lo que vamos a hacer es que vamos ya a modificarlo y a evitar que ese gen se vuelva a expresar, por lo menos en esa célula. Nunca más se va a volver a expresar porque el gen ya está modificado. En cambio, si nosotros hacemos una modificación a nivel de RNA, pues el gen permanece intacto y el gen se puede seguir transcribiendo. Por lo tanto, vamos a hacer una inhibición temporal de la expresión de un gen. No sé si me estoy explicando. Si nosotros trabajamos sobre DNA, es definitivo. Si trabajamos sobre RNA, es temporal. Y aquí viene otra definición importante, doctores, que creo que es importante en este momento que la sepan. Si ustedes leen un artículo hablando de terapia génica, se van a encontrar dos conceptos que a lo mejor les llamen la atención. Uno es knockout y el otro es knockdown. ¿Sí? Knockout seguramente les suena a boxeo, a que cuando un boxeador le pega al otro y pum, lo tiran completamente y ahí se acaba la pelea. Pues aquí se aplica prácticamente y nosotros evitamos que este DNA, hacemos mutaciones para que este DNA deje de transcribirse, entonces ya estamos completamente la expresión del gen para siempre. Eso es knockout. ¿Vale? En términos biológicos. Ahora, si nosotros únicamente queremos disminuir la expresión de un gen, pero sin eliminarla completamente, es decir, que la proteína se siga produciendo, pero a lo mejor en tasas más bajas de transcripción, o a lo mejor temporalmente, eso es un knockdown, ¿sí? Entonces son diferentes, knockout y knockdown. Entonces eso pueden leerlo ustedes en algunos artículos y bueno, pues ya saben a qué se refiere, ¿no? ¿Y qué hacemos para hacer knockdown? Para hacer knockdown, lo que nosotros, la principal herramienta para hacer knockdown, es decir, abolir temporalmente o disminuir la tasa de descripción de un gen, es trabajar sobre RNA, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque les estaba yo diciendo hace rato, mientras el gen continúa intacto, pues ese gen se va a seguir transcribiendo. Entonces, doctores, ¿cómo empezó todo esto de la tecnología con RNA? Bueno, pues hay ha habido varios pasos, ¿no? Pero igual que con el CRISPR, doctores, se encontró un mecanismo que tienen las bacterias de manera natural, ¿sí? Así los que viven en la naturaleza, para defenderse de virus y transposones. Bueno, virus, saben ustedes perfectamente qué es un virus. ¿Qué es un transposón, doctores? ¿Recuerdan ustedes qué es un transposón? No, dice de que no. No, tampoco Felipe. Ok, no hay problema, doctores. Un transposón no es otra cosa más que porciones de DNA que son capaces de migrar, de salirse literalmente del DNA e ir insertarse en otro fragmento de DNA, incluso en cromosomas diferentes, ¿sí? También les llaman genes saltarines, ¿sí? O transposones es lo mismo. Si ustedes lo encuentran como genes saltarines o transposones es lo mismo. Y ya, por ejemplo, en el ser humano están muy, muy bien identificados algunos transposones que de repente los han encontrado en una parte del genoma y de repente los han encontrado en otra parte del genoma, ¿sí? Se llaman transposones y funcionan con una enzima que se llama transposasa, precisamente. ¿Vale? Entonces, estos transposones o elementos génicos transponibles, también los pueden encontrar así, son capaces de moverse de un lado del genoma a otro lado del genoma. Y si se introducen en un gen importante, pues lo que va a pasar es que van a eliminar la expresión de ese gen. Déjenme cerrar mi ventana, doctores, porque está pasando la basura. Esperen.
Ya, doctores, perdón, apenas pasó el que suena la campanita, espero que al ratito no haga demasiado ruido. Pero bueno, entonces se encontró que las bacterias tienen, si estos transposones se integran en un gen importante, pues pueden evitar la transcripción de ese gen y por lo tanto pueden hacer un natural, ¿no? Entonces, para defenderse de virus y transposones, entonces las bacterias encontraron una forma de defenderse. Ahorita se las voy a explicar, pero bueno, pasó exactamente lo mismo que con el CRISPR-Cas9, ¿no? Que cuando se encontró este mecanismo en que las bacterias se defienden, pues alguien por ahí dijo, oigan, ¿y qué tal si esto lo utilizamos como una forma de herramienta molecular? Y entonces se empezó a utilizar para llevar a cabo el silenciamiento de genes patológicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, doctores, aquí? Esto que están viendo aquí del lado izquierdo es lo que pasa de manera natural, ¿sí? Si algún elemento extraño a la célula, en este caso a las bacterias, porque estamos hablando de cuestiones que pasan en la naturaleza, entra una doble cadena de nucleótidos de RNA, en este caso es DS quiere decir doble cadena, ¿sí? Double strand. En ese momento, y que es ajena a la bacteria, entonces en ese momento llega una proteína que se llama proteína Dicer, ¿vale? Y empieza a romper en pedacitos chiquitos a esta proteína, a esta doble cadena de RNA. ¿En cuántos pedacitos la rompe? Bueno, pues depende del tamaño, obviamente, de la cadena original, ¿no? Pero aproximadamente son pedacitos de 21 a 23 nucleótidos, ¿vale? Ahora, después de esto, pues ya tenemos muchos pedacitos de 21 a 23 nucleótidos más o menos, y entonces llega una proteína que se llama proteína argonauta, no sé quién le puso el nombre, está raro el nombre, pero pues así se llama, argonauta, y entonces elimina una de estas dos cadenas, doctores, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Que llega un complejo que se llama complejo RISC. Este complejo está formado por varias proteínas. Esta argonauta recluta precisamente a este complejo RISC, y este complejo RISC va a llevar a esta cadena simple que quedó de RNA, la va a llevar a unirse con con el complementario en caso de que se vuelva a infectar o vuelva a aparecer un virus o un RNA o un transposón igual en la célula. Y en el momento en que se une con igual que en CRISPR-Cas9, empieza a partir en pedacitos, ¿vale? Entonces también es como híjole, pues no me gusta decir respuesta inmunológica, ¿no? Porque aquí, pues no estamos hablando de células, ni de citocinas, ni mucho menos, pero sí estamos hablando de que es un mecanismo de defensa de la bacteria. Nada más que en el caso de CRISPR-Cas9, lo que se detecta y se degrada es DNA. Aquí lo que se detecta y se degrada es RNA, pero si se fijan, pues el mecanismo no es tan diferente como en el otro, ¿no? O sea, a final de cuentas se hace una cadena simple, que esta cadena simple detecta o identifica a la cadena complementaria en caso de que haya una infección por virus o existencia de un transposón, y en ese momento se degrada el RNA y por lo tanto se va a silenciar la proteína, o va a evitar la expresión de una proteína, ¿no? Temporalmente, obviamente. Bueno, aquí en este caso, pues como si es un RNA que se formó a partir de un gen externo, pues eso sí es definitivo, ¿no? En nuestro caso, pues depende para qué lo queramos. Pero bueno, de este lado derecho, aquí, doctores, encontramos lo que nosotros como seres humanos hemos aprovechado o estamos haciendo para modificar o la expresión de RNA. Aquí lo que nosotros tenemos es que ya agregamos una cadena de doble cadena de RNA, perdón, que le llaman RNA de silenciamiento o sirna, ¿sí? Así se llama en español, le llamamos sirnas. Y estos sirnas, doctores, pues ya nos evitamos, ya tienen 23 pares de bases, ya nos evitamos la acción de la proteína Dicer, ya es directo. Y entonces ya lo introducimos, y entonces ahora sí,
utilizamos a la proteína argonauta, esa sí la tenemos que utilizar. Esta elimina una de las dos cadenas, se viene el complejo RISC, se recluta el complejo RISC y pasa exactamente lo mismo que acá, ¿no? Ya la cadena sencilla va a identificar el target de RNA, que es el que ya está en nuestras células que pueden ser ya humanas, ¿sí? Y va a eliminarlo y a partirlo en pedacitos, evitando que un ribosoma lo traduzca. Y por lo tanto, ahí estamos haciendo un knockdown de la expresión de una proteína, o de un gen, como le quieran llamar. ¿Sí, doctores? ¿Más o menos? Sí, ok, perfecto. Dicen, sí, perfecto, ok. Ahora, doctores, terapias basadas en sirnas. Pues, ¿para qué puede sernos útil? Pues es útil, por ejemplo, para infecciones virales. Nosotros podríamos tener un tratamiento basado en esto. Si nosotros tenemos ya la secuencia de un virus, de RNA sobre todo, y nosotros podemos utilizar este mecanismo que está aquí al lado derecho para identificar a las cadenas del virus y eliminarlas antes de que se empiecen a replicar dentro de la célula, ¿no? Entonces, bueno, para tratamientos de virales, para el cáncer, doctores, miren, en el cáncer, si ustedes recuerdan cuando vieran sus clases de cáncer, o ahorita están viendo oncología, ¿no? Creo. Bueno, no es lo mismo oncogen que protooncogen. ¿Qué es un protooncogen, doctores? ¿Se acuerdan? Están viendo oncología, ya van finalizando el segundo semestre, doctores. Estoy segura que les dijeron que es un protooncogen. Doctores, ¿quién les da oncología? Díganme para escribirles una carta y acusarlos a ustedes. Daniela, no te asustes, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no te preocupes. Ok, doctores, protooncogen son todos los genes que en el momento en que se expresan, que forman una proteína capaz de activar el ciclo celular de manera controlada, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes activan el ciclo celular de manera controlada? Por ejemplo, E2F, ¿se acuerdan de la proteína E2F? Esa que activa todo el ciclo celular. O todas las sinasas dependientes de ciclinas, las CDKs. Todas esas son protooncogenes. Y también todas las que activan precisamente a estas, a su vez, MYC, RAS, hay un montón, doctores. Todas esas son protooncogenes y tienen que existir forzosamente. ¿Por qué? Pues porque si no, no estaríamos nosotros, ¿no? No existiríamos nosotros. Necesitamos que se active el ciclo celular, pues, para tener más células de lo que necesitemos, ¿no? Ahora, doctores, ¿qué pasa cuando se pierde el control de la regulación del ciclo celular? ¿Sí? Por ejemplo, E2F, que es la que activa todo el ciclo celular, normalmente está detenida por una proteína que se llama RB. No sé si la han escuchado nombrar. Se llama RB porque la descubrieron cuando estaban estudiando tumores del retinoblastoma. Bueno, esta proteína RB está sosteniendo continuamente a E2F, pues para evitar que se pierda el control de este ciclo celular. Cuando la célula necesita entrar al ciclo celular, se mandan señalizaciones de intracelulares para desactivar a RB, por así decirlo, y que E2F empiece a funcionar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una mutación en RB, por ejemplo? Pues podría pasar que RB, ya no sostuviera E2F y E2F mandara a la célula ciclo celular de manera descontrolada. En ese momento, ese protooncogen se convirtió en un oncogen, ¿vale? No quiere decir que no necesitemos a E2F, por supuesto que la necesitamos. Si no, seguiríamos como un organismo unicelular que se murió y pues ya no tuvo descendencia y ahí quedó la vida en la Tierra, ¿no? Entonces necesitamos a E2F. Sin embargo, lo que no necesitamos es que se pierda el control, porque precisamente en los tumores, una de las cosas que pasa es que se pierde el control de ese ciclo celular y empiezan a producirse más células de las que necesitaríamos normalmente.
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con Sirnas? Pues precisamente disminuir o abolir temporalmente la expresión de estos probablemente oncogenes que ya se salieron de control, o probablemente todavía de un protoncogeno. Yo quiero que en las células de este tumor, este gen que normalmente produce una proteína que activa el ciclo celular, pues yo quiero que ya se me quede calladito, por lo menos en ese tumor. Y entonces, pues puedo utilizar Sirnas, ¿sí? Ok, doctores. ¿En qué otras tipo de enfermedades? Bueno, doctores, es importante esto del knockout y el knockdown, porque, por ejemplo, ¿se acuerdan? Ya se los he dicho muchas veces, el ejemplo de los ratoncitos que les están provocando produciendo más bien un daño craneoencefálico, les dan un golpe o algo así, un traumatismo craneoencefálico, y entonces la inflamación encefálica es lo que normalmente mataría a estos ratoncitos. Pero si yo le meto una terapia basada en Sirnas, yo voy a disminuir la expresión de citocinas inflamatorias, pero no las voy a eliminar completamente. Entonces no dejo inmunodeprimido a ese ratón. Simplemente disminuyo temporalmente la expresión de esas citocinas inflamatorias y pues con eso la sobrevida de estos ratoncitos pues ha aumentado mucho, ¿no? Entonces, quiero que vean la diferencia, doctores, entre trabajar sobre DNA y trabajar sobre RNA, ¿no? Esta es la diferencia principal. Enfermedades cardiovasculares también. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de tratamiento? Pues que son muy, muy específicos, pocos efectos secundarios, y pues la síntesis es muy sencilla, doctores, ¿sí? Yo nada más introduzco este RNA sintético chiquito de 23 nucleótidos, la proteína RISC, la proteína argonauta, y vámonos, ¿no? Ya. Entonces, es una síntesis muy sencilla. El inconveniente, doctores, y este es un pequeño gran inconveniente, la vida media, ¿sí? La vida media de estas moléculas. Resulta que el RNA, y no solamente los Sirnas, que son muy chiquitos, doctores, el RNA en general, como es de una sola cadena, es sumamente inestable. ¿Qué quiere decir que sea inestable? Pues que lo ves feo y se degrada, ¿no? Ajá, de hecho, dicen que tenemos RNAsas hasta en la saliva, hasta en el sudor. Hay RNAsas en todos lados. Los que trabajan con RNA en laboratorio les pueden decir, doctores, para trabajar con DNA, tú puedes utilizar la pipeta general que todo el mundo utiliza y que utilizan para todos, la puedes usar y no pasa nada si utilizas puntas nuevas o limpias y ya. En cambio, para el RNA, doctores, siempre debe de haber un espacio especial para trabajar con tu RNA, pipetas especiales para RNA. ¿Por qué? Pues porque de verdad es muy lábil. La molécula es muy lábil, se degrada muy fácilmente y les digo, hay RNAs por todos lados. Entonces, bueno, pues se cuida mucho eso. Para trabajar con DNA puedes trabajar con pipetas usadas, con puntas usadas, nada más que estén limpias y esterilizadas, no pasa nada. Para trabajar con RNA no, tiene que ser puntas, perdón, de pipeta nuevas, completamente nuevas, ¿sí? Entonces la vida media es muy pequeña. Y entonces, bueno, pues eso es un problema, ¿no? Porque igual se está degradando antes de que haga su efecto terapéutico. Son reconocidos por receptores inmunológicos innatos, por supuesto. El sistema inmunológico reconoce que eso, pues que le estás inyectando a un paciente no debería de estar ahí y por lo tanto, pues puede actuar y degradar mucho más rápido. Son muy grandes, doctores, tienen un tamaño en general, toda la construcción, estoy hablando de toda la construcción, no nada más RNA sintético, sino todo lo que estás tú introduciendo, que son las proteínas RISC, la proteína argonauta, todo esto junto, pues es bastante grande. Y aparte tienen carga negativa. Todo esto, doctores, hace que sean mucho más fácil de eliminar del organismo, ¿no? Vía renal o vía hepática. Entonces, doctores, pues son inconvenientes importantes. Ahora, doctores, díganme ustedes, ¿qué me convendría más hacer en este tipo de terapia? Tratamiento. No, perdón, me estoy equivocando, mejor no. Eso después. Entonces, doctores, esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? Estos son, digamos que
las metas que nosotros como investigadores tenemos que hacer o estas cosas son las que tenemos que tomar en cuenta para lograr un buen tratamiento con CIRNAS. CIRNAS, acuérdense, son RNAs de silenciamiento, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta el tejido diana, a dónde queremos llegar, ¿sí? ¿Cuáles son las células que nosotros queremos afectar? Obviamente no puede ser todo el cuerpo. Recuerden ustedes que estas de entrada pues, se degradan muy rápida, no hay forma de llegar a las células de todo el cuerpo. ¿A qué tipo de células queremos llegar? No, pues que a las de la piel, bueno, pues a lo mejor podemos tener una administración tópica. No, que a lo mejor pues no sé, una administración subcutánea, les digo, depende de dónde queramos llegar. Incluso puede haber una administración intravenosa, pero aquí tiene que estar conjugada con algún tipo de lípidos para que no se exprese para que no se elimine rápidamente vía hígado o vía renal, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos que si es vía intravenosa, pues ahí tenemos RNAsas también. Les digo que en todos lados tenemos RNAsas. Y entonces tenemos que agregar estos lípidos conjugados para evitar que estas RNAsas la degraden rápidamente y también para disminuir las probabilidades de que se lleve a hígado y a riñón y se eliminen rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos hacer es que lleguen ya a la célula blanco. Y bueno, ya de aquí entrando a la célula blanco, pues también tenemos que evitar que se eliminen vía endosomal. Acuérdense ustedes que los endosomas se unen con las vacuolas, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y forman un fagolisosoma. Sí, no, perdón. Felipe me hizo cara de ¿qué? Y tiene razón, Felipe, se los estoy diciendo mal, ¿sí? En el momento en que existe una endocitosis o fagocitosis, ¿sí? Y entonces lo que se acaba de fagocitar se une con el lisosoma. Lo que pasa es que las vacuolas tienen una función similar a los lisosomas, también por eso se me cruzaron los cables, perdón, Felipe. Entonces, el fagosoma se une entonces con el lisosoma y destruye todo lo que se fagocitó. ¿Sí se acuerdan de eso? El famoso fagolisosoma. De eso sí te acuerdas, Felipe. Pues sí, porque eso sí tiene sentido, no es lo que había yo dicho antes. Perdón. Y entonces, esto pues, va a destruir todo eso. Entonces, también necesitamos nosotros que entre a la célula, pero que no entre por medio de un endosoma, porque si no, pues esto va a pues hacer que se degrade, ¿no? Y ahora sí, ya que entra a la célula, pues entonces ahora sí, ¿no? Ya funciona con todo esto que les estaba yo diciendo, con la proteína, con el complejo RISC, que lo que va a hacer es eliminar, bueno, aquí ya con la argonauta, nada más que aquí ya no lo ponen, pero se eliminó una de las dos cadenas y el complejo RISC ya va a llevar al RNA target, que obviamente que tiene que ser complementario, y en ese momento pues ya se elimina en pedacitos el RNA blanco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que determinar el tejido diana, evitar la excreción, tomar en cuenta también las nucleasas para que no lo degraden. Obviamente tenemos que tomar en cuenta el sistema inmunológico para hacer modificaciones químicas en toda esta cadena en toda esta cadena, ¿sí? Y sobre todo, doctores, igual que en CRISPR-Cas9, eliminar los efectos off-target. ¿Qué es un efecto off-target, doctores? Recuérdenme. Gracias por avisarme que Berenice se acaba de ir la luz. Ok. Ahorita a ver que regrese. Esperemos que regrese pronto. ¿Qué es un efecto off-target, doctores? Eso se los he dicho muchas veces. Y yo se los he dicho. Eso sí no es algo que se los hayan enseñado en otras materias y que no me consta que se los hayan enseñado. ¿Es justo para hacer los cortes, doctora? ¿Lo vimos en CRISPR? Para hacer los cortes, no, Mauricio, eso no es un efecto off-target. ¿Qué es un efecto off-target? Se corta donde no quieren hacer la modificación. Exactamente. Cuando hacemos modificaciones en donde no queríamos, ¿no?
Eso es un efecto off-target, fuera de blanco, ¿vale? Entonces, necesitamos también tratar de evitar los efectos off-target. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, igual que con CRISPR-Cas9, con un análisis bioinformático anterior a todo esto. Ahora, doctores. Pues hay varias terapias basadas en RNA de interferencia, de CIRNAS. Todavía, hasta donde yo sé, todavía no hay ninguna aprobada por la FDA, pero pues también hay muchas perspectivas, ¿no? Fíjense, infecciones por VIH, disminuyendo la expresión de la proteína CCR5, contra hemofilia, hipercolesterolemia, porfiria, síndrome ureico, de anemia hemolítica. Pues como pueden ustedes ver, hay un montón de propuestas, ¿no? Y bueno, pues aquí les incluyen el nombre el registro, la clave de registro del protocolo, pero hasta donde yo sé, les digo, todavía no hay nada aprobado por la FDA, pero bueno, pues poco a poquito. Ok, doctores. Bueno, ok. Sí, no, esto es después. Ok, doctores, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? ¿No? No. Les voy a poner, doctores, un video que en lo personal a mí me gusta mucho. Ya saben que me gustan mucho los videos, pero es que es impresionante cómo de cada tema que nosotros tengamos, siempre hay un video, ¿no? Entonces, déjenme. Y se los hubiera puesto antes, pero precisamente quería quería esperar a ver este tema. Déjenme y les comparto, pero con sonido. Dejen que pase el anuncio, ya saben. ¿Ya lo están viendo, doctores? Grammarly can look through the proposal to find what's missing. Con todo el anuncio, ¿sí oyen bien? Knows the audience is non-technical, so it can take out the jargon and make the benefits easier to understand. Cool. And with Grammarly working across... Are you looking to perform a gene silencing project? Should you use CRISPR, RNAi, or TALENs to get the job done? In this video, we'll explain how each system works and how they differ in terms of experimental setup, efficiency, off-target effects, and more. Perfecto. So you want to do a gene silencing project. The first question to ask yourself is, are you looking to knock out or knock down a gene? A gene knockout is when a gene has acquired a frameshift mutation such that the cell no longer expresses any functional protein. When a double-stranded break in the DNA is created, the cell can repair it via the non-homologous end joining, or NHEJ, repair pathway. This process creates insertions or deletions that can cause a frameshift mutation that eliminates gene expression. CRISPR and TALENs can be used for gene knockouts. A gene knockdown is when gene expression is reduced, but not completely eliminated. This is typically done by degrading or blocking translation of the gene's mRNA transcript. Some mRNA may still escape regulation, so there is still low-level gene expression. RNAi can be used for gene knockdowns. Let's dive deeper into the different systems, starting with CRISPR. For more details about CRISPR, please visit our knowledge base that we've linked in the top right corner. In a nutshell, the basic CRISPR system has two components: a single guide RNA, or sgRNA,
and a Cas9 nuclease. The sgRNA forms a ribonucleoprotein with Cas9, guiding it to a specific target sequence using the 20 base pairs at its 5' end. Cas9 must also recognize a short sequence adjacent to the target sequence, called the PAM sequence, which differs depending on the species of Cas9. Once docked, Cas9 will create a double-stranded break in the DNA. The TALEN system consists of a transcription activator-like, or TAL protein, that is fused to the FOK1 nuclease. Each of the 33 repeats in the TAL DNA binding domain can differ by 2 amino acids, which determines which nucleotide it will bind. By combining 12 to 31 of these repeats, a TALEN can be engineered to bind to a specific DNA sequence. 2 TALENs must dimerize in order to create a double-stranded break in the DNA. For CRISPR and TALENs, the cell can repair the double-stranded DNA via the NHEJ repair pathway. Then, selection must be carried out to isolate the cells with the frameshift mutation, leading to gene knockout. In the RNAi gene knockdown method, short RNAs, such as siRNA, are designed complementary to the target mRNA. One siRNA is loaded into the RNA-induced silencing complex, or RISC, which guides the system to bind and cleave the target mRNA, resulting in gene knockdown. If binding is imperfect, mRNA translation will only be inhibited. So now that you know the basics of how CRISPR, TALENs, and RNAi work, let's compare ease of experimental design, efficiency, off-target effects, flexibility, and applications. Ease of design. In terms of ease of design, siRNAs are easiest, followed by sgRNAs for CRISPR, with TALENs being the most labor-intensive. siRNAs can be designed to target almost any mRNA at any locus. The CRISPR targeting system is more restricted, as sgRNAs must be designed for DNA sequences that are adjacent to PAM sequences. Finally, TALENs are also used in pairs, so there would be double the design work. Ease of experimental setup. In terms of ease of experimental setup, siRNA are also easiest, followed by CRISPR, followed by TALENs. siRNA need only be delivered as one transgene and utilizes the cell's host machinery to achieve detectable gene knockdown in only 24 hours. CRISPR requires the delivery of not only sgRNA, but also the Cas9 nuclease. Because of this, it may be difficult to use smaller viral expression systems, such as adeno-associated viruses. TALENs are even more difficult to clone, as they have larger repetitive sequences and require double the cloning work, as they must be used in pairs. Ease of experimental validation. In terms of experimental validation, different techniques are available depending on the system you use. With RNAi, you can assess gene knockdown by measuring mRNA levels using qRT-PCR and protein levels using Western blot. If mRNA levels are decreased, but protein levels remain the same, protein turnover may simply be slow. If mRNA levels remain the same, but protein levels decrease, the siRNA may be inhibiting translation rather than degrading mRNA.
Experimental setup typically requires 1 to 2 days. However, an antibody for Western blot may not be available. With CRISPR and TALEN systems, the percentage of edited cells can be estimated via the mismatch cleavage detection assay, or more commonly known as the Surveyor assay. In this method, target DNA from the cells is amplified via PCR, then denatured and reannealed, forming hybrids between unedited and edited strands in the process. Any hybrids with mismatches are then cleaved using the Surveyor or T7E1 nuclease. Results are run on a gel to estimate the percentage of edited cells. A monoclone must then be isolated and validated using Sanger sequencing to verify the frameshift mutation, all of which add days to the project. The efficiency of each system depends on many factors, so it's difficult to directly compare RNAi, CRISPR, and TALENs. In general, efficiency is less important for gene knockout than for gene knockdown. A low efficiency knockout for CRISPR and TALENs simply means that more clones will need to be screened to find a monoclonal cell line with the gene completely silenced. A low efficiency knockdown for RNAi, however, indicates less gene repression and less pronounced phenotypes. TALENs have the lowest off-target editing effects, followed by CRISPR and then RNAi. With TALENs, there is a low chance of another site possessing the two opposite target sites required for the two TALENs to bind independently. CRISPR off-target effects can be reduced when Cas9 nickase is used. Cas9 nickases are modified such that the Cas9 can only cleave one DNA strand. So two sgRNAs targeting opposite DNA strands are required to make a double-stranded cut. RNAi, on the other hand, can cause significant off-target effects. One siRNA can potentially repress hundreds of off-target mRNA transcripts, as it doesn't require strict sequence complementarity to bind. CRISPR is the most versatile system for gene manipulation, followed by TALENs and then RNAi. CRISPR can easily be adapted for gene knockdown, knockout, knock-in, activation, repression, base editing, or imaging. To achieve a gene knock-in, simply provide a repair template. The cell will repair the DNA break via the homology-directed repair pathway, using the repair template to incorporate the new sequence. By modifying the Cas9 into an enzymatically dead Cas9 that can't cut DNA, and fusing it to various effector proteins, the CRISPR system can also be used to target and activate, repress, or image genes. Similarly, TALENs can also be fused to effector proteins to further expand its versatility. On the other hand, RNAi can only be used for gene knockdown. Finally, in terms of applications, which gene silencing method is best to use depends on the project goal. If the goal is to study a gene's function, knocking out a gene using CRISPR or TALENs results in a more dramatic change in phenotype, versus knocking down a gene using RNAi. If, however, knocking out the gene results in cell death or reduced cell fitness, it may be more suitable to use RNAi. If the goal is to study a mutation associated with a genetic disease, CRISPR or TALENs are able to introduce genetic mutations, whereas RNAi cannot. If the goal is to do a high-throughput screening project, CRISPR or RNAi systems scale easily for each target sequence. On the other hand,
creation of TALEN libraries are much more labor and cost-intensive to design and clone, due to the large size of TALENs and their repetitive elements. There are many more specialized applications where one system is more suitable over another, and you can learn more about this by visiting our knowledge base linked below in the description. We hope this video helps you determine which system is best for your gene silencing project. Please don't forget to subscribe to our channel and feel. Bueno, sí, suscríbanse, si quieren, ¿no? Digo, es lo que iba a decir. Doctores, más o menos, ya quedaron los tres un poquito más claros. ¿Cuál es la finalidad de unos y de otros? Feel free to leave your questions in the comments below. ¿Doctores? Perfecto. Ok, doctores, ahora, para el trabajo de RNA, en realidad, doctores, no es lo único que podemos hacer con RNA. Déjenme, les pongo otro artículo aquí, que por cierto, se los voy a pasar. Ahorita se los comparto, espérenme. Está abriendo, está pensando. Acá está ya. Compartir. Acá está. ¿Ya lo ven, doctores? Oh, yo me olvidé. ¿Sí? Perfecto. Andan muy callados el día de hoy, doctores. Ok, doctores, bueno, pues este es el artículo que van ustedes a revisar, ¿sí? A leer para la próxima semana, pero más o menos vamos a empezar a habla pues, de las ventajas de trabajar con un RNA. Y aquí les hablo un poquito de la historia del RNA, ¿no? Se descubrió el RNA mensajero en 1961 y bueno, pues más o menos hasta el 2020, todas las cosas que se han hecho más importantes con este RNA. Miren, el RNA de interferencia, que es el que estábamos platicando hace rato, se descubrió en 1998. Pero fíjense, de todo esto, doctoras, que les estoy enseñando acá están las 4 aplicaciones más importantes del RNA que ahorita se las voy a describir. Pero quiero que pongan ustedes atención aquí en esta línea de tiempo, doctores. En 1993 se llevó a cabo la primera inyección de un antígeno del virus de la influenza para inducir una respuesta inmunológica, ¿sí? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué les estoy haciendo tanto hincapié en esto, doctores? Fíjense, porque de las 4 formas que tenemos nosotros para aprovechar el RNA, la tecnología con RNA, esta es la que nosotros más se ha usado y esta sí está aprobada por la FDA y todo, que es la aplicación de vacunas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para trabajar con RNA? Pues introducimos un RNA mensajero, ¿sí? Este RNA mensajero en el citoplasma se va a traducir y va a producir un pedacito de proteína. Y esta proteína, doctores, es la que va a despertar una respuesta inmunológica. Por lo tanto, va a despertar una respuesta inmune. ¿Sí? ¿Vamos bien? Por eso, este tipo de tecnología nos sirve tan bien para hacer vacunas. Ahora, doctores, esto se hizo desde 1993. Obviamente, con todo lo que hemos estado platicando hace ratito, que el RNA es muy lábil y todo, obviamente se le ha tenido que hacer modificaciones a este RNA y se ha tenido que hacer vehículos especiales para introducir intradermíticamente este RNA de una manera efectiva, ¿no? Que llegue a las células y las células puedan crear estos antígenos para producir una vacuna. Doctores, esto que les estoy diciendo ya se hizo desde hace mucho y por lo tanto cuando salió el virus del COVID pudieron idear una vacuna rápidamente. 1 año se echaron, ¿sí? Y de hecho la vacuna se los aseguro que estaba lista casi en el primer mes, ¿sí? Sin embargo,
obviamente tuvieron que hacer pruebas en animales, tuvieron que demostrar que no era, dañina, que era segura, tuvieron que convencer a la FDA de todo esto que les estoy diciendo. Eso fue prácticamente lo que se llevó todo el año, y bueno, y luego crearla y multiplicarla y luego la distribución, ¿no? Por eso se tardaron más de un año. Pero pues por ahí empezó a haber mucha gente, ¿no? Que empezó a cuestionar, es que cómo es posible que hayan creado una vacuna tan rápido, seguramente ya tenían el virus preparado para lanzarlo y ya tenían también la vacuna. No, doctores, ¿sí? Lo que pasa es que si ustedes se fijan, doctores, en este tipo de tecnología de RNA, lo único que cambia es la secuencia de este RNA para hacer una vacuna u otra. Pero todo lo demás ya lo tenían hecho. Ya desde 1993 ya se estaba viendo cuál era el mejor vehículo, ya se estaba haciendo cuáles eran las modificaciones químicas más eficientes para solventar todos los problemas que estábamos hablando hace rato, que si el sistema inmunológico, que si el endosoma, el fagosoma, todo eso, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, doctores, pues por eso lo hicieron tan rápido. No quiere decir que hayan empezado de cero completamente cuando empezó el COVID y que se hayan tardado nada más un año. Obviamente no, eso es prácticamente imposible, ¿no? Lo que quiere decir es que únicamente de una vacuna que ya existía y que ya probaron y que ya todo, simplemente cambiaron esta secuencia a una secuencia que produjera un antígeno del virus del COVID y por lo tanto fuera eficiente para el virus del COVID, ¿sí? Ahora, doctores, también hubo un montón de críticas, ¿no? De que no, que es terapia génica y que nos van a estar cambiando la expresión de los genes y al rato van a salir bebés con cola de no sé qué. Doctores, eso es una estupidez. Estamos trabajando con RNA, no con DNA, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De entrada, estas vacunas, este RNA que está entrando a la célula, ni siquiera llega al núcleo. O sea, nuestro DNA está a salvo de todo cambio. No vamos a empezar a nacer deformes porque nos vacunemos, o nuestros hijos no van a empezar a nacer deformes porque nos vacunemos. Eso es una estupidez, ¿sí? Por otra parte, doctores, ya se los dije hace ratito y se los vuelvo a repetir. El RNA es muy lábil, se degrada muy rápidamente. Entonces, en el momento en que esta vacuna entra a nuestra célula, lo que va a pasar es que se va a empezar a producir una polipeptídica, esta para despertar el sistema inmunológico. Menos de una semana después, se los puedo yo asegurar, esto que se inyectaron ya se degradó, ya no existe, ¿sí? Esta proteína tiene una vida media un poquito más larga, a lo mejor un mes, pero en un mes de que se empezó a producir, ya no existe tampoco. ¿Qué es lo que sí se va a conservar? Pues la respuesta inmunológica, ¿no? Adaptativa. Los anticuerpos, estas células de memoria que les enseñaron cuando vieron inmunología, que cuando se activaban ahí quedaba. Y esa es la que nos va a dar la inmunidad, doctores. Entonces, esto desaparece en menos de una semana, esto de acá desaparece en menos de un mes, pero la respuesta inmunológica continúa. Eso quiere decir que eso de que nos iban a cambiar el genoma y modificaciones genéticas, esa es una soberana estupidez, doctores, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es importante que ustedes lo entiendan? Porque a final de cuentas ustedes son los que tienen que convencer a sus pacientes de la importancia de la vacunación y la importancia de no hacerle caso a todos estos videos de TikTok que salen diciendo pura tontería, ¿no? Entonces, ojo con eso, doctores, ¿vale? Entonces, esta es una de las aplicaciones pues más utilizadas que existen hoy en día. Y realmente han servido mucho, ¿no? Ahorita creo que fue la vacuna, creo que fue la Pfizer y la Johnson, ¿no? La que estaban basadas en RNA. Creo que sí fueron esas. Entonces, pues para que vean y para que el día que llegue cualquier tonto a decir que nos van a cambiar el genoma y que la raza humana va a cambiar por culpa de estas vacunas, pues eso es pura estupidez, ¿no? Entonces, bueno, pues para que ustedes lo sepan y puedan también transmitirlo a sus pacientes. Estas son las otras formas que tenemos de utilizar RNA, doctores. Este es el que les acabo yo de platicar, que es el RNA, los siRNAs, el RNA de interferencia, ¿sí? Y también tenemos otra forma de trabajar con RNA, que es doctores, que simplemente
introducir a la célula un RNA antisentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si el RNA mensajero va de 5 a 3', que es el que se va a expresar, el que va a ser leído por un ribosoma, nosotros introducimos un RNA complementario, ¿sí? Que se una a este RNA grande y que impida la traducción por un ribosoma. Pura física, ¿no? Llega aquí el ribosoma, empieza a traducir de acá para acá, de 5 a 3', como ya sabemos, y llega hasta aquí y ya no puede continuar porque está esto bloqueando el camino, ¿sí? Y si se fijan, es un mecanismo mucho más fácil que este de acá. Ahora, ¿cuáles son los contras? ¿Por qué se utiliza más este de acá que este? Bueno, pues doctores, el problema de es que sumamente, si es inestable, le dice, quítate que ahí te voy, ¿no? Fíjense cómo es una sola cadena, chiquita aparte. Como es una sola cadena, doctores, nada lo protege. Y esto, mucho antes de que llegue a las células, se degrada. Y la acción de es demasiado corta para ser terapéuticamente significativa, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil meter esta. Por otra parte, doctores, suponiendo, ya entró a la célula, ya bloqueó, pues sí, bloqueó este RNA mensajero, pero el gen se va a seguir transcribiendo y va a formar muchos más RNAs mensajeros, y entonces tendríamos que estar inyectando grandes cantidades de este RNA antisentido para poder hacer un bloqueo terapéutico adecuado. En cambio acá, doctores, en el momento en que acuérdense que RISC va a cortar en pedacitos a este RNA, de hecho aquí están las tijeritas, aquí se alcanzan a ver estas tijeritas, ¿sí? Y todo esto se puede volver a reutilizar, es decir, RISC todavía está protegiendo pegado a esta cadena de RNA, todavía está pegado a ella, y de alguna manera también le está protegiendo de la degradación de las RNAs. Y entonces, este mismo complejo RISC RNA puede ir a otro RNA mensajero diferente y degradarlo, y luego volver a ir a otro RNA diferente y degradarlo. Es decir, no necesitamos uno por cada RNA que queramos degradar, ¿no? Se va a volver a reutilizar. Todos estos elementos se pueden volver a reutilizar. Es por eso que a pesar de que esto es mucho más simple que esto, se utiliza más esto de acá. Los sirnas se utilizan muchísimo más que un RNA antisentido común, ¿sí? Obviamente, ¿qué fue lo primero que se trató de experimentar? Pues esto, ¿no? Conociendo el dogma central, pues era como que el paso obvio, ¿no? Pues si el DNA produce RNA y el RNA es el que se traduce para producir proteína, bloqueamos el RNA y ya bloqueamos la proteína. Esto era lo más fácil y fue lo primero que se hizo. Sin embargo, se dieron cuenta, pues, que realmente necesitaban demasiada cantidad de un RNA antisentido, para lograr un efecto terapéutico considerable, y pues no era viable. En cambio, esto de acá, resulta que han tenido muy, muy buenos resultados con esto, ¿sí? Es una cuestión técnica, pero pues que sí hace la diferencia. Y por último, doctores, los aptámeros, ¿sí? Los aptámeros, doctores, resulta que antes se pensaba que el RNA era una cadena, era una molécula pues demasiado simple, que su único propósito en la vida era pasar información de DNA al ribosoma, ¿no? Y nada más. Sin embargo, se ha descubierto, doctores, que hay moléculas de RNA muy, muy grandes, y tan grandes que se empiezan a plegar entre ellas y forman estructuras complejas. Y estas estructuras complejas, ¿qué creen? Funcionan como si fueran una enzima, tienen acción enzimática. A ver, les voy a dejar de compartir tantito acá y les voy a enseñar algo, doctores, para que más o menos quede un poquito más claro lo que es un aptámero. Medicina. Espérenme tantito, lo estoy abriendo. Está. Espérenme, ténganme paciencia.
Está abriendo. Anda muy lenta últimamente mi computadora. Está pensando. Es que ya le tengo que hacer una buena limpieza. Ahí está, ya está abriendo. Y eso que ya no se los presto a mis hijos. No saben, cuando empezaron a crecer mis hijos, le empezaron a meter juegos, no saben lo lenta que se me volvió. Pero ya, la computadora viejita se las dejé a ellos y ya, yo con esta, porque si no. Ok. Vamos a compartir. Ahí está. ¿Ya lo están viendo, doctoras? Es una diapo que dice mapa de la estructura secundaria de RNA ribosomal menor bacteriano. ¿Sí lo ven? Perfecto. Ok, doctores. Este es un RNA ribosomal, doctores. Si ustedes recuerdan sus clases de pues ya no sé en dónde se nos dieron esto, ¿no? Probablemente en histología. El RNA ribosomal es como el esqueleto de los ribosomas, ¿no? El RNA ribosomal es rodeado de otras proteínas y a final de cuentas todo esto forma un ribosoma. En realidad no me interesa tanto el decirles que esto es ribosomal o no. Lo que quiero que ustedes me entiendan o quiero explicarme con esto, doctores, es que una sola cadena de RNA, fíjense, que tiene un extremo 5' y un extremo, déjenme ponerles el puntero, aquí está. Es que es puntero o lupa. Sí, bueno, me interesa más la lupa. Entonces, bueno, va la lupa. Si ustedes se fijan, doctores, cada uno de estos puntitos que está aquí, ¿sí? Eso es un nucleótido. Aquí tenemos adenina, guanina, citosina. Aquí tenemos uracilo. Acuérdense que el RNA en lugar de timinas, como el DNA, tiene uracilos, ¿no? Por eso aquí ven US. Pero, doctores, el RNA, al igual que el DNA, son secuencias, son cadenas que son muy pegajositas entre ellas. Es decir, si una adenina ve una guanina, ¡pum!, se unen. Si una adenina, un uracilo ve a una adenina, ¡pum!, se unen, ¿sí? Entonces, creo que otra vez les dije algo mal, pero es guanina con citosina, adenina con uracilo, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos largas cadenas que son complementarias entre ellas, a pesar de solamente ser una sola cadena, doctores, ¿sí? Aquí tenemos un extremo, no alcanzo a ver si este es 5' y este es 3' o al revés, no importa. Lo que quiero que ustedes vean son todas estas estructuras que se están formando aquí, ¿vale? Estas estructuras en inglés se llaman estructuras de tallo loops, L-O-O-P, loops, ¿vale? Ahora, en español, como no tienen traducción literal, y yo ya les había comentado que en España no están prohibidos los anglicismos, pues en España les llaman estructuras de tallo y burbuja, ¿vale? Entonces, doctores, todos estos plegamientos no solamente ocurren en el RNA ribosomal, ocurre en cualquier cadena de RNA que sea lo suficientemente larga y que tenga cadenas complementarias entre ellas. No sé si me estoy explicando. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Lo que va a pasar, doctores, es que este tipo de plegamiento en el RNA consigo mismo, por así decirlo, va a ocasionar que tengan una forma específica que pueda llegar a tener una función enzimática. Ahorita les vuelvo a compartir. Les comparto el artículo. Ahí está. ¿Vale? Tiene una función enzimática. Yo sé que a ustedes les metieron en bioquímica hasta por las orejas, por todos lados, que todas las enzimas son proteínas, ¿sí? Eso es cierto, sigue siendo cierto, ¿sí? Sin embargo, doctores, resulta que encontraron RNAs que son tan largos que pueden empezar a plegarse sobre sí mismos, como ya les enseñé, y agarrar estructuras que sean capaces de actuar sobre una enzima, sobre un receptor,
que también es una proteína, ¿no? Sobre un receptor, ¿se acuerdan el modelo este famoso de llave y cerradura? Pues esto cuando ustedes se los enseñaron, seguramente les dijeron que la enzima llega con el receptor y entonces se lleva a cabo, se unen tan específicamente, tan bien se unen, que se activa entonces el receptor, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo, pero en vez de una proteína, es con un RNA, y a estos les llaman aptámeros, ¿vale? Doctores, estos aptámeros en realidad todavía están en estudio, no se sabe, ni siquiera se puede predecir exactamente bien cómo se va a plegar un RNA y cómo va a actuar de manera enzimática, pero sí se sabe que tienen un efecto en la naturaleza. Entonces, bueno, pues esto se los ponen aquí en este artículo como una perspectiva interesante de cómo a la larga podríamos utilizar estos RNA. ¿Vale? ¿Sí, doctoras? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. ¿Pica la naranja, Daniela? ¿Todo bien, doctoras? Aide, tú dejaste la cámara prendida, pero creo que todo el tiempo te hemos visto en la misma posición. Ok, doctores, bueno. De tarea, doctores, entonces quiero que lean este artículo que ahorita mismo se los voy a subir al Teams para la semana que viene, ¿vale? Y ahora sí, pues ya vamos a platicar un poquito más a fondo ya después de que ustedes lo lean, de cuáles son las perspectivas de tratamiento con RNA, ¿vale? Ok, doctores, ¿tienen alguna duda, pregunta todavía? Bueno, pues cuídense mucho, doctores. Gracias, Marinés. Disfruten mucho a sus mamás el fin de semana. Los que ya no tienen, no tengan el placer de tenerla junto a ustedes, pues piensen mucho en ella, mándenle cariño, todo el cariño del mundo hasta donde sea que esté. Y pues mucho amor a todos, doctores. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, otra vez a las 9 de la mañana, a menos que ustedes me digan que otro día podemos reponer una clase, ¿vale? Ok. Cuídense mucho, doctores, que estén bien. Un abrazo a todos. Saludos. Gracias a Hasta todos. luego. Feliz Día de las Madres. Bye. Y gracias, hasta luego. Les dio de las